Hola amigos y bienvenidos a su podcast de la risa y el olvido. El día de hoy, y como siempre, antes de iniciar el programa, quiero saludar a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Alfa, que se detuvo que levantar un segundo, también les manda Le saludos. valió. Ahí, thumbs up. ¿Cómo estás, Alfa? Bien, sí, no, ya es que estoy renunciando y es mi manera silenciosa de ya, dar mi declaración. No, estoy muy bien, contento, ayer nos vimos, ayer Jorge nos dijo el tema de hoy, como siempre, menos de 24 horas antes de empezar, no que Como uno se los da nunca, 6 esa es la meses con primera vez. anticipación, a la primera, está bien. No, pero bien, contento de estar aquí y pues ojalá y sea un buen programa. Excelente amigos, pues el día de hoy vamos a platicar de un cuento de Borges y bueno, le voy a dar la palabra a Jorge para que pueda explicarles un poquito más de lo que se tratará el tema el día de hoy. Adelante, Jorge. Gracias, Dave. Bueno, Borges, ya saben los que nos escuchan continuamente que es uno de los autores favoritos mío, de Alfie y mío. Eh, es mi poeta favorito y también creo que sus cuentos son mis cuentos favoritos. No puedo decir que sus novelas porque no era novelista. Tiene muchos cuentos fregoncísimos. Y hoy quiero hablar de uno de los que yo considero que es de sus mejores cuentos, es también de los más famosos. Se llama Clon Ucbar Orbius Tertius, o sea, está muy extraño el nombre, parece trabalenguas. Y es un cuento que no es tan fácil de leer. Por ahí la vez pasada estuvimos hablando de Kundera. Yo les leí algunos fragmentos de un cuentito de Kundera que me gusta mucho, que se llama El falso autostop, y que era sencillo de entender. En aquella ocasión yo les había mencionado que para mí Kundera no es difícil como de entenderse por cuestiones de razonamientos, más bien por cuestiones como de respetarlo emocionalmente y lo que te hace sentir. Al Mm. menos en sus ficciones, no estoy hablando de sus ensayos. Eh, Borges, en cambio, Borges es muy diferente. Borges es una bestia completamente distinta porque él eh, es difícil intelectualmente y además es difícil emocionalmente, o sea, son las dos en una. Y creo que hay pocos autores que logran eso, ¿no? O sea, como juntar esas dos partes que nos hacen a los seres humanos, creo que tan interesantes, que es la razón y son las emociones y explotarlas de una forma, pues, increíble. No sé si quieras mencionar antes Alfa de Borges antes de que empiece con el cuento. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, es que el asunto con Borges es que a mí se me hace un escritor bastante único. Hay una cosa bien maravillosa de Borges que estrictamente no escribió tanto. Su obra no es particularmente vasta. Sí tiene, por ejemplo, todos sus cuentos, aquí están. Ahí. Esos son todos sus cuentos. Y el volumen de poesía es parecido. Todos sus libros de poesía caben en un libro de un poquito más gordo que este. Entonces, su obra no es tan vasta, pero es uno de los más grandes escritores que ha existido. Eso es fácil, es fácil de decir, fácil de asegurar. Es también uno de los lectores, de los escritores más leídos y sobre todo de los que más se ha escrito. La obra de Borges ha provocado muchísimos, muchísimos libros de ensayo sobre él y también ha provocado muchísimas olas de imitadores. Y es bien interesante porque Borges, si bien tiene muchísimos imitadores, nunca nadie ha podido imitarlo. ¿Por qué? Porque Borges es una especie de anomalía. Borges es, no, lo que es fácil decir es que es un escritor enciclopédico, es decir, que sabe tantas cosas y que las menciona como con un orden y como una sabiduría enciclopédica de datos y de fechas y de nombres y de relaciones. Digo, lo gracioso es que muchas veces, como en este que va a hablar Jorge, es inventado, es 100% inventado, pero muchas veces sí es real, todos los datos que utiliza son reales, muchas veces. El asunto es que eso no es lo interesante de Borges, lo interesante de Borges es su capacidad de síntesis. Y les digo que es una anomalía porque Borges es un gran lector, pero de esos hiper mega lectores que se han dado
en muy pocas ocasiones en la historia. Era un lector voraz, así súper, súper, súper apasionado por la lectura, pero que además que todas esas lecturas como que se transmutaron dentro de él y él en tanto tiempo de estar leyendo, leyendo, leyendo y releyendo, porque él dice que era más importante releer que leer, su literatura se convirtió no en una como verborrea o en una que será escritorrea, sino se convirtió en una síntesis bien como muy concreta y muy precisa. Entonces, Borges es un escritor muy denso, pero no por su estilo. Su estilo no es nada barroco. De hecho, su estilo es bien concreto y es bien puntual y es precioso, porque es hasta a veces casi minimalista. Pero a veces en una o dos oraciones te mete unos conceptos profundísimos que dan para pensar muchísimo y por eso provoca tantos libros sobre él. Hay veces en que nada más el uso de un verbo ya hizo toda una ocasión para que tú te detengas a pensar y a sentir. Y hay veces en que el uso de un adjetivo, lo mismo, él no utiliza tanto los adjetivos, o sea, como otros autores que sí los utiliza, pero lo importante de él es cómo utiliza los verbos. Y en eso, pues es un gran maestro. Entonces, Borges es una anomalía que surgió de todas sus lecturas y empezó como a concretarlas y como que se ponían así, se fundían y luego van saliendo esas cosas increíbles. Y entonces alguien que no ha leído tanto, que nada más quiere imitar el estilo de Borges, no le sale. Y a nadie le ha salido y qué bueno, porque sí, Borges es único. Y luego también, por ejemplo, hay otro escritor que es Roberto Bolaño, que Roberto Bolaño también es una máquina de leer y en su escritura no es tan enciclopédica, sino muy emocional. Y también ha tenido muchos imitadores, pero tampoco le llegan. Es como lo padre de estos autores tan únicos que han ocupado ese lugar que solo le pertenece a ellos, por su estilo, por su historia de vida, o por lo que sea, que aunque provoquen mucha lectura, provocan mucha discusión, y los imitadores, aunque lo logren y aunque se hagan famosos y que se hagan buenos y todo eso, jamás van a llegar al original. Entonces, una cosa más que añadiría respecto a esto que va a hablar Jorge, es que este cuento es uno como de los cuentos más paradigmáticos de Borges, es decir, es uno de los que son más representativos para mostrar uno de los aspectos más importantes de la literatura de Borges, que es de alguna manera la literatura fantástica y la imaginación. Borges, como que sus temas sí son mucho de imaginación, de mística, de filosofía y de fantasía. Y en muchos, por ejemplo, utiliza países que existieron pero remotos. Por ejemplo, una antigua China muy remota y ahí se deja llevar y hace un juego precioso con conceptos ordenados como los mandó el emperador y mapas. Hay veces en que utiliza la figura de Homero para crear un cuento fantástico de un inmortal. Hay veces en que utiliza juegos de comunicación entre sueños y de invocación de espíritus de los sueños entonces él juega mucho con esos conceptos bien profundos, pero con un estilo inigualable. Y en ya no voy a dar spoilers porque Jorge lo va a contar, pero en es como que la creación que provoca en este cuento es como que si le diera permiso de jugar todavía más lejos e ir todavía muchísimo más allá de lo que suele permitirse ir. Porque este cuento es uno de los más abstractos, sin duda, de Borges, es uno de los más metafísicos y filosóficos de Borges y es uno de los más densos y es uno de los más complejos de entender. Es un cuento que hay que leer 3, 4 veces y esas 4 veces te vas a sorprender de nuevas cosas y vas a pensar mucho. A mí sí me sorprende un poco que Jorge haya elegido este cuento porque justamente ayer estábamos hablando de que queríamos ser un poquito más didácticos, ir paso a paso, ¿no? Como que Pero es back que to ya lo había basics. elegido. O sea, esta charla fue después. Y y sí, pero bueno, vamos a ver. Supongo que el abordaje de Jorge va a ser interesante porque pues Borges es un dios, el cuento es un gran cuento, muy representativo y Jorge normalmente tiene buenos abordajes que ofrecer. Ok, sí, de hecho sí lo pensé, o sea, ya que nos están dando tips de quizás irnos menos complejos y con menos referencias y dije agarrar el peor cuento que puedo haber agarrado para lograr eso, pero voy a intentarlo.
De nuevo, realmente si le quieren hacer justicia a esto, léanlo. Yo nada más voy a leer algunos fragmentos muy pequeños. Lo que me interesa es más el diálogo que se puede hacer entre nosotros. Y más bien trataré de hacer como un resumen de lo que trata, ¿no? Pero en realidad la magia de Borges está en cómo escriben sus palabras, entonces tienen que leerlas. Este cuento empieza cuando él, bueno, aparece él como si fuera personaje, está platicando con un amigo y se dan cuenta que hay algo terrible como detrás de los espejos, ¿no? O sea, que los espejos parece que tienen como en su esencia algo que es ominoso, que es horrible, que es terrible. Eh, y luego el amigo de Borges dice que recuerda una cita de un hereje de Ukbar, o sea, de un lugar que se llama Ukbar, y ese hereje decía algo similar, o sea, decía De una heresiarca, que los espejes, que, ajá, una heresia, es que no quise decir ese término para no hacerlo más complejo, pero gracias, ok. Alfa, de una heresiarca, pues dilo. No, 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 dale, dale, dale. Eh, lo quería más o menos traducir. Entonces, lo que ese heresiarca o ese hereje decía es que el problema con los espejos y con y con la cúpula, o sea, o con el sexo, lo que tenían de terribles es que multiplicaban a los hombres, ¿no? Eh, en esa multiplicación estaba lo terrible. Aquí lo importante no es tanto esa cita, o sea, lo importante es que de repente su amigo se acordó de una cita de un lugar que se llama Ukbar. O sea, pero ¿qué demonios es Ukbar? Es como si yo estuviera platicando con ustedes tres y de repente me sacaron una cita de alguien de Ukbar, pero ¿Cuál pues nadie estrés? sabe ¿Estás quién viendo un fregados es espejo y Ukbar. también lo estás Bueno, creando y lo estás metiendo a esta fantasía? ¿Ya me estás creando un me otro? estoy metiendo entre nosotros tres. Oye, Estoy nada creando más un otro rápido, que soy yo. el amigo es Bioy Cáceres, Adolfo Bioy Cáceres, Sí, que es un escritor también muy famoso argentino, que se supone que era así de los mejores amigos de Borges, y que hay unas ciertas teorías que dicen que Adolfo Bioy Cáceres como tal, como autor nunca existió, que Adolfo Bioy Cáceres como humano sí existió, era amigo de Borges, pero que todos los libros que publicó Bioy Cáceres eran de Borges, pero los publicó porque no quería publicarlos con su nombre de Borges, eran como otro tipo de juegos, o era como otro tipo de estilo, y le dijo, los puedo publicar con tu nombre, y los publicó. Pero eso no es 100% comprobado, nada más está esa teoría, pero es interesante que lo haya metido ahí en ese cuento, exactamente por esa sí. teoría. Y mete a mucha gente, hasta menciona a Alfonso Reyes, que es un escritor mexicano muy bueno. Buenísimo, Eh, un gran helenista. pero bueno, no me quiero quedar en esos detalles para que no se nos pierda la gente. O sea, lo que me importa acá es eso, ¿no? O sea, imagínense que estén hablando con un amigo y de repente el amigo le saque una cita de un lugar que tú no sabías que existía. Y entonces empieza la duda, o sea, como de que, ¿qué onda con ese lugar, no? O sea, Ukbar, ¿qué es Ukbar? O sea, es una ciudad, es un país, ¿en dónde está, no? Y el amigo se acuerda y dice, sí, yo leí esa cita justo en una enciclopedia angloamericana. Y en ese momento Borges va y agarra un tomo de esa enciclopedia angloamericana y busca la parte donde hablan de Ukbar y resulta que esa cita no existe, o sea, que no hay nada en esa enciclopedia que mencione el nombre de Ukbar, absolutamente nada. Entonces el amigo se queda como diciéndole, la neta es que yo lo leí, estoy 100% seguro que lo leí. Entonces pasan los días y el amigo después eh, se vuelve a comunicar con él y le dice, aquí tengo mi tomo de la enciclopedia angloamericana y aquí dice que Ukbar sí existe, o sea, aquí está la cita, aquí la tengo en mis manos, ¿no? Entonces se juntan y comparan las versiones y se dan cuenta que la versión que tiene el amigo tiene 4 páginas más. Y se supone que es la misma versión, o sea, es la versión del mismo año con todas las características, pero nada más una de esas dos versiones tiene 4 páginas extras. Y en esas 4 páginas extras está lo poco que se menciona de este lugar misterioso, ¿no? Que es Ukbar. Y entre Entonces, ellas la cita. ajá, y entre ellas la cita. Y entonces Borges entra como en una especie como de, pues empieza como a enganchar, ¿no? Con ese misterio, o sea, se empieza como a obsesionar con Ukbar, o sea, quería realmente como darse cuenta
o sea, ¿qué es ese mundo como fantástico, ¿no? O sea, que parecería que es un mundo real, que la gente habla de él como si fuera un mundo real, a final de cuentas encontraron su cita en una enciclopedia, no en una novela, no en un libro de cuentos, no en un libro de poemas, sino en una enciclopedia, ¿no? Y entonces empieza a meterle tiempo a la investigación, y años después, como 2 años después, se topa con un libro más amplio de una especie como de un tomo enciclopédico, que era un tomo que nada más tenía que ver con Ugbar, con ese lugar fantástico, ¿no? Les voy a leer aquí nada más un pedacito de lo que le pasa a él por dentro cuando por fin encuentra un tomo más grande que le va a ayudar como a develar ese misterio, ¿no? Que lo estaba carcomiendo por dentro. Dice Borges: me puse a hojearlo y sentí un vértigo asombrado y ligero que no describiré, porque esta no es la historia de mis emociones, sino de Ugbar, Itlón y Orbis Tertius. Entonces, fíjense lo que primero nos dice. O sea, nos dice, sí lo estoy hojeando, me emocioné, pero esto no trata de mis emociones, esto trata del lugar. Y después dice, en una noche del Islam, que se llama la noche de las noches, se abren de par en par las secretas puertas del cielo y es más dulce el agua en los cántaros. Si esas puertas se abrieran, no sentiría lo que sentí en esa tarde. Eh, entonces, bueno, este cuento está lleno de pasajes como este, o sea, donde tiene como mucha... es un cuento que dentro de lo oscuro que está, luego tiene pasajes medio cómicos y también pasajes contradictorios, y eso se te anuncia desde el inicio, ¿no? O sea, aquí primero nos dice, me puse jaro, me emocioné, pero no voy a hablar de mis emociones, y después pasa a hablar de sus emociones, y además de una forma como bellísima. Después nos dice, ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra, y su fuego, con su controversia teológica y metafísica. Aquí yo creo lo que está genial es, o sea, imagínense que de repente se topan una enciclopedia de un mundo que no existe, pero esa enciclopedia está hecha de una forma hiperrealista, eh, con detalles de lo que quieras, ¿no? O sea, ahí tienes detalles de su arquitectura, tienes detalles de su literatura, de su ciencia, eh, de cuestiones religiosas, o sea, es como un mundo imaginario, pero que parecería tan complejo como este. De ahí, él se hace la pregunta, ¿no? O sea, una pregunta que no solo tenía él, sino mucha gente que estaba alrededor de él, que dicen, o sea, ¿quiénes demonios son esas personas que inventaron Atlón, ¿no? Y dice que ese plural es inevitable porque es tan complejo ese mundo de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras, que no tiene sentido pensar que todo este mundo imaginario pudiera ser inventado por un solo hombre. O sea, en realidad detrás de esto tiene que haber muchas mentes brillantes que estén dirigidas quizás por un oscuro hombre genio. Eh, y que cada una de las aportaciones de esta gente genial acaba siendo nada más una parte como él dice infinitesimal, ¿no? O sea, como que cada quien de estas mentes brillantes crea algo de este mundo que es Ugbar, lo empiezan a crear en conjunto, pero es tan grande, es tan vasto que la creación de cualquiera de ellos es infinitesimal si le separas a la creación del resto. Ok. Aquí voy a leer otra cita de él, porque creo que esta nos va a dar mucho como para hacer como diálogo entre nosotros. Es una parte en donde él dice que se quiere atreverse a hablar unos minutos acerca del concepto del universo de Espera un Tlön. segundo. Sí, No, perdón. Lo vas a leer, ¿verdad? sí.
Es que me parece, ese pasaje me parece genial y dije, no, pues si no lo va a leer, que lo lea. No, pues Sí. es que lo tienes que leer. No, sí, de hecho lo tengo aquí en Ujú, negritas, lo sabes, es el que ujú. tengo que leer. Dice Hume, y ahorita les decimos quién es Hume, notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor réplica y no causan la menor convicción. Este dictamen, del todo verídico en su aplicación a la Tierra, es de todo un falso entlón. Las naciones de ese planeta no son, son congénitamente idealistas. Voy a hacer una pausa hasta ahí. O sea, lo que nos está diciendo acá es, primero dice que hay un tal Hume, que fue un filósofo empirista, dice que los argumentos de Berkeley no admiten réplica. ¿Quién es Hume y quién es Berkeley y por qué lo dice así? Porque si no entendemos esta parte, realmente no vamos a entender lo que está diciendo aquí Borges, ¿no? Resulta que Ukbar, que todo este mundo en donde está Ukbar, todo ese universo, es un universo en donde el idealismo es la realidad, no el materialismo. Y aquí es donde voy a hacer la distinción con Berkeley. De hecho, hay Berkeley, un momento en donde dice, la cosa más atrevida que se lograron hacer fue el materialismo y todos se burlaron de sí, ella. sí lo voy a decir. Berkeley fue un filósofo real, existió. Y fue un filósofo que era muy extremista en algunos aspectos porque él decía que ser percibido es existir. O sea, que aquello que existe es aquello que está percibido, no que tiene una materia como tal que le permite ser algo, ¿no? O sea, para que tú existas, más bien tienes que poder ser percibido y entonces eso quiere decir que al final lo que existen son las ideas, no la materia. Voy a tratar de explicarlo como de una forma que no es tan fumada, ¿no? Pero nosotros tenemos un contacto con la realidad a través de los sentidos. Yo, por ejemplo, que estoy viendo aquí enfrente la computadora en la que estoy grabando, o sea, esa computadora está fuera de mí. Yo la puedo percibir a través de la vista y la puedo tocar y todo eso, pero en realidad eh, todo eso que estoy tocando y viendo está acá adentro, son imágenes mentales. Esas imágenes mentales para Berkeley son reales, pero son reales como idea, como percepción. Entonces Berkeley acaba siendo un pensador que lo que nos está diciendo en el fondo es que la realidad no es materia, la realidad son ideas, así, ¿no? Que el grave error de la filosofía es pensar que la materia existe. Eh, y su forma como de entender, digamos que todo el cosmos es, todo lo que existe es lo que se percibe y siempre hay un Dios omnipotente que está percibiendo todo. Y el hecho de que ese Dios omnipotente perciba todo hace que aquella realidad que no está siendo percibida por un individuo no desaparezca, ¿no? Entonces, si yo de repente me taparon los ojos, no es como que ustedes desaparecen. Y para Berkeley ustedes no desaparecen porque alguien sí los está percibiendo. Y ese alguien que los está percibiendo es un Dios. Eh, si quisiera explicarlo de una forma más popular, es como si les dijera que somos una especie como de simulación, ¿no? Un poco como lo que pasa en la Matrix, pero sin el mundo real de la Matrix, simplemente el mundo de la Matrix. Y ese mundo de la Matrix es posible, en este caso, por ese Dios que crea ese mundo de la Matrix, en donde en realidad todos son percepciones, todos son ideas, todo está acá adentro. Eh, y entonces ahí es en donde está el jueguito, ¿no? Con Ukbar. O sea, Ukbar es un mundo en donde lo más obvio, en donde la historia más creíble de todas, en donde la filosofía más plausible de todas es esa. Es decir, todos son ideas, todos son percepciones, no hay materia. Eh, Acá en la Tierra, filósofos como Berkeley son filósofos que pues te diviertes con ellos un rato, pero que luego piensas que simplemente estás haciendo pajas mentales súper intelectuales, pero pajas mentales, ¿no? Y en Ubar, esas pajas mentales más bien es creer que la materia existe. No sé si quieres agregar algo, Alfa. De más adelante, entonces hasta que llegues tú. Dave, ¿cómo vas? ¿Estás perdido? Porque si estás No, perdido, no, 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 nuestra gente no. está perdida.
¡Qué gacho! No, 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 no. es que es el único que... Tú eres la persona que nos puede ayudar a que nos demos cuenta. No, todo ¿Por qué? bien. Porque no has escuchado Berkeley, ¿o sí? ¿No? Y Sí, no no, has... no, no. No, Por entiendo, eso, a eso me entiendo. refiero. Sí. No, todo bien. Adelante. Entonces, las naciones de Tlön, todas son congénitamente idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, la metafísica, presuponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio, es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos. Y luego pone ejemplos de su lengua, que eso me encanta, y dice, no hay una palabra, como no hay sustantivos, checan esto, dice, no hay una palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río, para poner un ejemplo. Después hace otra comparación con los idiomas de uno de los hemisferios de ese mundo y dice que en el otro hemisferio, en el boreal, No, que la, es el norte, el hemisferio del norte. la célula primordial dice no es el verbo, sino el adjetivo. Y luego pone un ejemplo y dice, no se dice luna, se dice aéreo claro sobre oscuro redondo o anaranjado tenue del cielo. Que está hermosísimo, la verdad, o sea, lo vas escuchando y bueno, yo cada que lo escucho me quedo embobado. Pero también es un juego mental muy padre, o sea, como a qué maldita mente loca se le ocurre armar un mundo en donde lo que existe el idealismo y armar un mundo en donde los sustantivos no tienen mucho sentido. Y entonces, por lo tanto, algo que sería tan común y corriente como nosotros, como la forma en la que utilizamos el lenguaje y lo armamos a través de sustantivos, allá simplemente en esa otra realidad no tendría sentido. Ya quiere decir algo, Alfa, porque luego me voy a ir a otras cosas. No, 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 dale, dale, dale. Ok. Dice más adelante Borges, no es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlön comprende de una sola disciplina, la psicología. O sea, en ese mundo en donde es un mundo idealista, donde la idea es el todo, donde la materia es ficción, entonces tiene sentido que la psicología sea la ciencia de ciencias, ¿no? Todas las demás ciencias van a estar subordinadas a ellas. Pues ¿por qué? Porque acá es donde está todo, acá adentro, en la mente. Eh, He dicho que los hombres de ese planeta conciben el universo como una serie de procesos mentales que no se desenvuelven en el espacio, sino de modo sucesivo en el tiempo. O sea, para ellos el espacio no tiene mucho sentido, lo que importa acaba siendo el tiempo. También por eso hablan de esa forma. No conciben que lo espacial perdure en el tiempo, la percepción de una humareda en el horizonte y después del campo incendiado y después del cigarro a medio apagar que produjo la quemazón, es considerada un ejemplo de asociación de ideas. Esto después se lo lleva a un punto todavía más como elevado y fumado, y empieza a hablarnos como la forma en la que ellos hacen los razonamientos y las ciencias. Y ahí dice que es como si sería fácil pensar que en este mundo de Tlön no habría como cabida, ¿no? Para muchas ciencias y no habrá cabida ni siquiera para muchos razonamientos. Porque para ellos no habría mucho sentido como en encontrarle una continuidad a la lógica, ¿no? O sea, de decir A pasa por B, entonces B causa que suceda C. Y para ellos esa forma de entender el mundo como que no existe. Me voy a detener ahí antes de elevarme más. Y quiero que hablen ustedes, porque no quiero perder a toda la gente que nos escucha.
¿Qué has pensado hasta ahorita, A Dave? mí me parece muy interesante, o sea, hasta bastante crazy que haya pensado en algo así. O sea, definitivamente es algo que tienes que leer para empezar a comprender y que te sigue dejando preguntas. Ahorita, dentro de lo que me estás diciendo, pues la mente funciona de una manera maravillosa en la cual te vas imaginando cómo es ese mundo y es algo increíble. Definitivamente tendría que leerlo para poder pensarlo. Hasta ahorita ahí voy. Gracias, Dave. ¿Tú, Alfa? Yo creo que, digo, supongo que te ha pasado a ti también, que muchas veces te dicen, hey, recomiéndame un libro, recomiéndame un cuento, recomiéndame bla, bla, bla. Yo creo que ese sería el último cuento que yo recomendaría en la historia. O sea, a mí me parece que este cuento no es recomendable, sino más bien es un cuento que tendría que leer gente que llegue a él ya de como de manera natural en sus lecturas. Yo sí, o sea, no sería un cuento que recomendaría. Yo recomendaría a Borges tal vez, pero empezar desde sus primeros cuentos, que son como más de historias extraordinarias, que se vayan preparando y como que vayan llegando a eso. Zizek, creo que es Zizek el que dice, hay mucha gente que apuesta y que aboga por una revolución mundial que cambie absolutamente todas las estructuras del universo, perdón, del mundo, pero no estaría dispuesta a aumentar 5% un impuesto en las tortillas, por ejemplo. Entonces dice, o sea, si pensamos que descubrimos que la solución es cambiar algo chiquito dentro del orden que ya está, no lo quieren. Pero sí estarían dispuestos al completo apocalipsis. Le dice, son unos pervertidos de closet del apocalipsis, lo están esperando así como desesperadamente. Y luego dice, y también hay gente que quisiera cambiar el mundo enteramente, pero no está dispuesto a empezar por limpiar su cuarto. O sea, digo, ese suena como muy argumento de de ultraderecha y todo eso, pero también lo ha dicho así. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque a mí me parece que Borges en este cuento se está permitiendo soñar, se está permitiendo jugar con sus ideas metafísicas o sus ideas incluso lingüísticas, porque profundiza mucho en la lingüística, incluso de arquitectura, o sea, está jugando tal vez a esas ideas locas que se le ocurrieron en algún momento, pero para que sean válidas y para que sean un poco respetadas y para poder ponerlas, crea un mundo, crea todo un planeta para poder desarrollar esas ideas. Porque si las desarrolla en el orden en el que tenemos aquí, seguramente todos iban a decir, o sea, maldita cosa fumada asquerosa. Pero no, como se crea todo un mundo y se crea unas cuantas mentiras y como un recorrido detectivesco de por dónde surgió esto, se convierte en una fantasía única y se convierte en un cuento fantástico, maravilloso, que todo mundo cita y que todo mundo dice que es genial, ¿no? Entonces a mí se me hace que eso es como un poco parte de la genialidad de Borges, que, insisto, o sea, su sabiduría es porque leyó demasiado. Yo sí creo que cuando te dedicas demasiado a una sola cosa, obviamente pues te conviertes en maestro de esa cosa, pero muchas veces esa maestría puede ir en detrimento del resto de tus facultades y te puede destruir y te puede matar. No, no, no literalmente, te puede hacer torpe, tonto o inútil o malvado, o sí, o sea, va en detrimento de otras cosas funcionales, naturales, de compensación, de integración del ser humano, ¿no? Pero creo que Borges es una de esas ocasiones en donde profundizar demasiado en algo le fue bien. Y estoy seguro que Borges a lo largo de su vida llegó a ser bastante odioso, bastante pesado, bla, bla, tuvo muchos defectos, pero al final, digamos, el nivel de sabiduría y de iluminación que logró después de tanto leer, sí es palpable, sí es evidente en sus escritos. Y creo que aquí es un gran ejemplo de su maestría como literato y, digamos, como un poquito de psicólogo a la hora de entender qué es lo que se iba a recibir mejor en un tipo de relato como este, porque insisto que si lo plasmaba de otra manera era un cuento irrisorio, de sátira y de burla, pero al momento de armarlo con todo esto, es un cuento misterioso, es un cuento filosófico, metafísico, profundo, y que a veces hace, o sea, las maravillas para los snob pseudo intelectuales, ¿no?
Yo estoy seguro que Jorge no lo ve de esa manera, estoy seguro que lo está viendo como la maravilla de las cosas que está planteando Borges, porque sí, es una maravilla preguntarse por esas cosas. Y al final de cuentas, sí dices, pues es que sí, Jorge, también Jorge, ¿verdad? Pero Borges estaba cañoncísimo. Entonces, yo eso es lo que siempre pienso cuando estoy leyendo algunos cuentos de Borges. Con este me parece en particular una de esas ocasiones. Y por último, te valió en verdad lo que te dijeron ayer, te valió No completamente. porque ya lo había preparado antes de ayer. Oye, yo quería preguntar, dentro de esta utopía que él se imaginó, ¿ustedes creen que, porque obviamente yo no lo he leído el cuento, que él realmente es algo que le hubiera gustado o simplemente lo vio como un cuento? ¿O este cúmulo de ideas distintas los fue colocando en el cuento? ¿O realmente él sí le hubiera gustado que parte de esto se pudiera hacer, que pues evidentemente no se puede? No, yo creo que más bien él está jugando a maravillarse con sus propias ideas, nada más. O sea, es un juego con él mismo, maravillarse con ciertas fantasías que puede tener y plasmarlas. Yo, o sea, yo también quizás pensaría eso, pero siento que no es tan importante lo que él quería para mí. O sea, para mí lo más importante es como todas las lecturas diferentes que se le pueden dar a un texto así, que tiene tanto. O sea, para algunos va a ser, o sea, y no solo para algunos, a lo mejor nada más para una sola persona, o sea, para mí mismo. A lo mejor yo un día lo leí y quedé maravillado de la forma en la que usa el lenguaje y quedé maravillado de todas las imágenes mentales que metió en mi cabeza. Y de lo hermoso de cómo lo hizo, ¿no? A lo mejor otro día lo leí y lo que más me gustó fue todas las referencias filosóficas que tiene. A lo mejor otro día lo leí y se me hizo también como, me hizo pensar en una burla, ¿no? A algunas cuestiones de la filosofía, que eso es lo que yo decía al rato. Eh, entonces, siento que es lo padre de estos grandes cuentos, o sea, y sobre todo cuentos, también novelas, pero más cuentos, que en tan pocas palabras te dan para desarmarlos de un millón de formas diferentes. Y eso te lleva a ti como lector a pensar y a sentir muchas cosas distintas que a lo mejor no te hubieras aproximado nunca a ellas si no te las hubiera abierto ese cuento, ¿no? Esas palabras. Eh, Al menos eso es lo que a mí me pasa no solo con Borges, pero mucho con él. Así que no te respondí, pero te respondí. Muy bien, muy bien. Quiero leer una última parte, es cortita y ya, no voy a leer más. Ya lo demás nada más quiero que lo hablemos. Eh, Va a hablar de los metafísicos y va a hablar del tiempo. Es lo último que voy a leer del cuento. Dice Borges que en Tlön, los metafísicos, que acuérdense que los metafísicos, los que sean metafísica, son aquellos filósofos que estaban buscando la verdad, como de los grandes temas, eh, por ejemplo, Dios, ¿no? La verdad última, Sería uno ¿no? de ellos, ajá, la verdad última. Eh, Dice Borges que en Tlön, los metafísicos no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Eso me encanta Sí, eso es preciosísimo. y Eso voy es a regresar preciosísimo. con él al rato. Después dice, juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Lo cual Borges Sí es. pensaba. Ajá, sí, ajá, exacto. Es hacia allá hacia donde quiero llevar como mi última reflexión. Voy a después a decir la parte del tiempo. Dice, una de las escuelas de Tlön llega a negar el tiempo. Razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad, sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad, sino como recuerdo presente. Es como pensar, o sea, esto ya no estoy leyendo, o sea, estoy como ¿Puedes repetir la explorando la parte del idea con futuro, por favor? ustedes. Claro, dice que el futuro no tiene realidad, sino como esperanza presente, ¿no? Es como decir todo lo que hay, o sea, el futuro no existe, o sea, el futuro siempre está en relación a una esperanza presente, pero es algo que nunca va a llegar, porque en el momento en que ya llegue ya no es futuro, ¿no? Eh,
y el pasado tampoco tiene realidad, sino como recuerdo también desde el momento presente. Y el presente es algo que es indefinido, o sea, no se puede definir porque siempre está fluyendo. Entonces, a final de cuentas, el tiempo no existe. Eso es lo que dice una de las tres escuelas de Tlön, perdón, una de las escuelas Y, de Tlön, y que es algo que yo también digo, ¿verdad? Porque tenemos un episodio de dedicado al tiempo. tiempo, en donde yo defiendo que el tiempo no existe. Y también es una idea zen. Borges leyó Vayan y chéquenlo, a está muy los bueno ese. maestros zen. Después dice, otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo o el reflejo crepuscular y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable. O sea, nos acaba de decir esa otra escuela de Tlön, que que nosotros, nuestra vida es solo un recuerdo o un Algo que reflejo ya pasó. de algo que ya pasó y que no se puede recuperar, ¿no? Es como lo que le pasa a las estrellas. Nosotros volteamos a ver las estrellas y las estrellas es algo que ya pasó, o sea, lo que nos está llegando de esas estrellas es luz de hace mucho tiempo y algunas de esas estrellas ya ni siquiera existen. Bueno, eso también podríamos ser nosotros, es lo que dice esa escuela de Tlön. Después dice que otra de las historias, dice, otra escuela dice que la historia del universo y en ella nuestras vidas y el más tenue detalle de nuestras vidas, o sea, hasta lo más pequeño o insignificante, es la escritura que produce un Dios subalterno para entenderse con un demonio, ¿no? Entonces Eso es muy nosotros, gnóstico. ajá, Y de nosotros, hecho sí menciona a los gnósticos también Borges ahí. sí los menciona ahí en varios cuentos. O Ujú. sea, nosotros somos el escrito, el cuentito, la novela, o a lo mejor nada más el pie de página de un dios o un garabato de un dios que se está comunicando con un demonio, ¿no? A través de esa historia que está creando. Otra escuela dice que el universo es comparable con esas criptografías, o sea, como esos mensajes que solo puedes descifrar con un código, en las que no valen todos los símbolos y que solo es verdad lo que sucede cada 300 noches, ¿no? Entonces, así como en esas criptografías tienes que pasar 300 letras para encontrar la que sigue en el mensaje que estás descifrando, bueno, que en realidad así es nuestra vida y así es el tiempo. Solo lo que pasa cada 300 noches es verdad. Y Ese pequeño fragmento es lo más borgiano que puedes encontrar en la sí. historia. O sea, eso es Borges. Y después dice, y ya la última escuela, dice que mientras dormimos aquí, estamos despiertos en otro lado. Y que así cada hombre es dos hombres. Eso tiene sus paralelos en la ciencia, por ejemplo, con los multiversos. Eso también tiene sus paralelos en la mitología. O sea, en la mitología romana y en la griega había personajes, por ejemplo, en donde estaban dos hermanos, ¿no? Y había un hermano que moría una parte del día y luego ese hermano moría y su otro hermano revivía, ¿no? Y entonces era como si fueran dos gemelos que nunca se podían encontrar. Eh, bueno, acá es algo similar. Y ya por último, el último pedacito que quiero leer, que ya lo spoileó Alfa, dice, entre las doctrinas de Tlön, ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo. Y, y el material, ajá, o sea, es eso, da risa, porque el materialismo acá Es lo más obvio. es lo más obvio, o sea, decir, las cosas existen, las cosas tienen materia, ¿no? O sea, eh, e- este, este libro no es un invento de mi imaginación, no es nada más una percepción, yo lo percibo porque aquí existe, hay algo, hay materia aquí, ¿no? Y en este mundo eso es lo más obvio, pero en Tlön eso es como lo más radical que puedes decir, que lo material es real. Pero fíjense, vean nada más en ese pedacito que leí de lo de las escuelas del tiempo, o sea, lo que te da, o sea, cada uno de esas oraciones, lo que te da para irle sacando jugo. Eh, y está genial en este cuento como a mí siempre me ha gustado mucho en la literatura y hasta en los videojuegos y en el cine
cuando logran crear mundos ficticios que se sienten muy reales, ¿no? Pasa en cosas más populares como pasó con la serie Game of Thrones y los libros de A Song of Ice and Fire, ¿no? O como pasa con Los Señores de los Anillos, o sea que son mundos muy completos, riquísimos y que se sienten, aunque sean fantásticos, que se sienten como muy reales. Eh, los videojuegos también lo tienen. Ayer les comenté rápidamente aquí a mis compañeros, a mis amigos, que acaba de salir un juego que se llama Baldur's Gate 3 y que dicen que es una cosa complejísima, impresionante, donde hay más de 10,000 finales, ¿no? Eh, y eso es un poco como este clon, ¿no? Pero metido en un cuentito, y metido en un cuentito que, como ya vieron, tiene una complejidad gigantesca, aunque sea una cosa muy breve. Y también me gusta mucho como que una de sus lecturas puede ser una crítica muy fuerte a la forma en la que los seres humanos hemos hecho filosofía durante mucho tiempo, y que creo que la seguimos haciendo, ¿no? Hay veces que nos enganchamos en problemas filosóficos y creamos estructuras mentales súper ultra complejas, y debatimos con muchas personas por detalles de esas superestructuras complejas que hemos creado en un sistema creado por hombres filosóficos, y que al final no hacen más que alejarte de la realidad. Eh, y creo que también se podría leer esa crítica aquí adentro. O sea, a lo mejor eso tiene sentido en Clon, ¿no? Pero no tiene sentido acá. De hecho, al menos no para tratar de encontrar como la verdad. Más abajo, ya casi al final del texto, dice eh, que esta sociedad secreta que siguió creando clon y que cada vez lo fue haciendo más grande y más complejo, este mundo, que luego esas historias acabaron siendo como muy seductoras para los hombres de este mundo, no los hombres de clon, los hombres de la Tierra, porque ese mundo de Tlón es un mundo que está perfectamente ordenado. Eh, o sea, es un laberinto, pero es un laberinto hecho por hombres. Tlón es un laberinto hecho por hombres. Y si es un laberinto hecho por hombres, entonces quiere decir que puede ser completamente descifrado por nosotros, y que puede ser completamente ordenado por nosotros. Y en cambio, en la tierra en la que vivimos y el mundo en el que vivimos es un laberinto, pero es un laberinto que quizás esté hecho desde el caos, o que al menos Que esa es como la gran no, desesperanza, ¿no? no está hecho por nosotros. Y la gran esperanza es que exista un Dios que haya creado con una conciencia este laberinto y con un fin último. Ajá, sí. O sea, y que en el idealismo, por ejemplo, de Berkeley, ese Dios ahí está, y ese Dios le da un orden a todo y un ¿Le propósito a da todo sentido? y un sentido a todo, ¿no? Pero acá en nuestro mundo no tenemos eso. Acá en este mundo materialista, el materialismo es muy fácil que te lleve al ateísmo. El materialismo es muy fácil que te lleve a pensar en el caos, ¿no? O sea, a realmente tomarte en serio, pensar que venimos de eso, del caos. Y cómo fregados ordenas el caos, ¿no? Todos nuestros intentos acaban siendo intentos de ficción, ¿no? Acaban siendo este invento de este clon. Entonces, al final, a los hombres a lo mejor nos acaba pareciendo mucho más seductor y mucho más soothing. ¿Cómo se dice soothing en español, Dave? Calmante. Ay, Eh, es muy difícil de explicar. Sí, podremos decir que es como, o sí, sea, es más fácil encontrar una casa en ese mundo ordenado y perfecto que en este mundo desordenado y caótico. Y ahí él menciona cómo en su siglo, que fue el siglo pasado, pues a final de cuentas, ideologías como muy ordenadas y también pues muy imperfectas, pero muy ordenadas, realmente movieron el mundo. O sea, el nacionalismo, el comunismo, el nazismo, el fascismo, y le daban al hombre como
unas reglas muy claras del juego y de lo que era la vida, ¿no? Y lo mismo pues han hecho las religiones durante mucho tiempo. Y eso es Tlön, ¿no? O sea, todas quizás las religiones de la tierra y todas esas grandes ideologías también políticas y económicas que hemos tenido son como Tlön. O sea, son cosas que son complejas, que pueden ser muy interesantes y que son creadas por hombres, ¿no? Y por lo tanto, a lo mejor a nosotros nos podrían llegar a seducir, a hacer mucho sentido. Y la realidad como tal material, pues es una realidad que la mayor parte del tiempo, cuando realmente la pensamos, eh, nos arroja casi al borde del vacío, ¿no? Y no nos gusta sentirnos así de perdidos, no nos gusta sentirnos así con esa ausencia como de estructura para muchas cosas. Porque inclusive metiendo las ciencias duras que tenemos, la física, la mecánica cuántica, la química, pues de todas maneras seguimos sin entender el 99.99% de todo lo que hay, ¿no? Y en cambio en Tlön es posible entenderlo todo, porque Tlön es nuestro. Eh, y ya, ahí me quiero quedar. Falta lo que ustedes quieren agregar. No, a mí me parece que ya cerraste, o sea, sin, sin querer ser, o sea, no, en verdad, lo digo en todo el buen sentido de la palabra. Yo siento que es una muy buena manera de concretar y de abordar la idea, pues. Yo nada más quisiera preguntar, porque hay mucha gente que tal vez no lee a Borges porque piensa que efectivamente es una lectura que requiere pues muchísimas herramientas para poder comprenderse. ¿Qué cuento pudieron ustedes pensar que puede ser algo no tan complicado de entender? Porque bueno, como dijo Alfa, este cuento te va llevando solo de acuerdo al bagaje y a todas las herramientas que vas adquiriendo con la lectura y llegas a él y es una especie de clímax. ¿Qué cuento ustedes pueden recordar que que les parezca maravilloso y que no sea tan complicado de entender? Yo más bien quizás diría un compendio de cuentos, que es su primer compendio de la historia universal de la infamia. Creo que es el más sencillo, sin serlo. ¿Infamia? La historia universal de la infamia. De hecho, ahí viene el cuento de la pirata Ching, la que tú contaste. Ahí viene, versión borgiana. Y son cuentos muy cortitos y no voy a decir que están fáciles, pero siempre Pero que son ficciones y el historias de Aleph, seres humanos como ajá, concretas. Y sí. en los otros ya se permite este tipo de juegos, por ejemplo, lo que está diciendo la Aleph, pues es un punto en donde se concentra todo el universo. Y al poder ver hacia adentro, estás viendo absolutamente. Entonces, de nuevo, estás jugando con algo fantástico, increíble, sobrenatural, impresionante. Pero esos cuentos son más accesibles porque son historias tal cual. Esta pirata china, revolucionario que antes vendía esclavos, no sé, eh, matón argentino, ¿no? Billy the Kid, ¿no? También sale. Ah, Billy the Kid, sí. Yo por último me quedaría con la reflexión que me gustó mucho cómo la explicó Alfa, de cómo en pequeñas frases tiene cosas que te dejan pensando y están escritas de una manera maravillosa. Ahorita que hablabas de las escuelas del tiempo y que explicabas lo que es el futuro y lo que es el presente y lo que es el pasado, qué manera tan maravillosa de explicarlo, tan concreto y a la vez que te dejan pensando, ¿no? Que efectivamente, bueno, digo, rebota evidentemente con las ideas que tiene cada persona, pero me parece maravilloso eso, esa parte y me parece que Alfa lo explicó muy bien. Sí, es el maestro de la síntesis y también se ve en los poemas y tal vez resalta más en los poemas, porque en los poemas crea un golpe tanto de emoción como intelectual, que insisto, muchos han querido imitar, pero tienes que ser Borges para que te salga bien. Si no se nota mucho que estás copiando nada más un estilo, pero sin tener ese fondo. Entonces sí, ahí está gran parte no gran parte, pero una parte muy, muy notable
de la genialidad de Borges. Muy bien. ¿Quisieras decir algo más, Jorge, antes de cerrar? Sí, nada más 2 mensajes. Una, feliz cumpleaños un día atrasado a Eduardo, que ya cumpleaños y nos escucha y además él nos hizo el intro. Un abrazo. Gran intro. Ya queremos que llegues. Feliz cumple, Eduardo. Y la última, a Nabil y a Dani, que sí les vamos a hacer caso, nada más que esto ya estaba planeado desde antes. Ya no había tiempo de modificar la complejidad del episodio. Para dar contexto a la gente que nos escucha, ayer platicábamos con personas que escuchan nuestro podcast y tratábamos pues de ver áreas de oportunidad, ¿no? De qué les gusta, qué no les gusta, pero obviamente nosotros, estando dentro, a lo mejor se nos pierden algunas cosas. Y ellas, las dos coincidían que les gusta En que mucho. todo. No, que les gusta mucho el podcast, pero que les gustaría que tuviéramos algunos fundamentos como para iniciar, ¿no? Algunos temas que pudieran darte esas herramientas que te permitieran comprender cosas más profundas, ¿no? Entonces, por supuesto, fue un gran acierto y por supuesto que lo vamos a intentar hacer. Y bueno, amigos, pues así concluye un episodio más de este subpodcast de la risa y el olvido. Como siempre, les pedimos que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario o incluso, esto es muy importante, tienen alguna idea de algún tema que les gustaría que platicáramos, pues lo pueden poner ahí en los comentarios. Como siempre digo, pues bueno, tiene que estar dentro, pues más o menos del formato del que nosotros utilizamos dentro del podcast y nos agradaría mucho poder platicar de ese tema con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Si usted piensa que esto es agradable para usted o para algún amigo, por favor, recomiéndonos. Y nos vemos aquí la próxima semana en su podcast de la risa y el olvido. Muchas gracias.